El día de ayer estábamos viendo esta parte de la contabilidad y pues aquí nos dice que la contabilidad es la actividad económica, es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los diferentes usuarios. El usuario general destina sus recursos comúnmente en efectivo a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamos, para lo cual requiere de una herramienta para la toma de decisiones. ¿Cuál es esta herramienta para la toma de decisiones? Esta herramienta es la información financiera. Es en sí una herramienta para la toma de decisiones financieras para las cuestiones de inversión, de ahorro, préstamos. Aquí, creo que me había brincado uno, sí. Esta de la contabilidad financiera tiene como objetivo generar comunicación, información útil para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Para qué me sirve la información financiera que se genera a través de la contabilidad? Para la toma de decisiones. Para eso me debe de servir esa información financiera. Dice, ahora normalmente dicha información está contenida en los estados financieros básicos. Aquí, esto era algo que les comentaba ayer, que dice, es conveniente aclarar que uno de los datos más importantes para estos usuarios, el cual es indispensable informar, es la utilidad o pérdida del negocio, ¿no? Que se encuentra en el estado de resultados. Es decir, la cuantificación de los resultados, beneficios netos generados por la prestación de servicios a los clientes o por la manufactura y venta de productos. Entonces, una de las, lo que les comentaba ayer, cuando ven un estado de resultados, pues comúnmente a lo que se van es a ver, pues si tuvo utilidad o pérdida, ¿no? El negocio. Entonces, siempre en el estado de resultados, a lo primero que se va la gente cuando revisa un estado financiero, pues es a esta parte, ¿no? A la parte de si tuvo utilidad o pérdida. Aquí está, bueno, esta es la utilidad antes de impuestos y esta es la utilidad neta, ¿no? Ok. Aquí es importante aclararles que estos estados financieros, pues a lo mejor dicen, bueno, pues aquí está la utilidad y son 10,551, ¿no? Y el año pasado, bueno, este es 2020, el 2019, 7,375, y el 2018, 6,811. Se hace este acomodo de las cifras con la finalidad de que se vea estético, pero es importante identificar los estados financieros, que los estados financieros tienen un encabezado, un cuerpo y las firmas, ¿no? Ok, el encabezado, es importante revisar el encabezado porque me va a dar información sobre lo que está expresado aquí abajo y me dice, bueno, son cifras expresadas en millones de pesos, por lo cual a esto todavía le faltan unas cifras hacia la derecha, ¿no? Pero se hace así el acomodo para que se vea estético y no se vea tan lleno de números, ¿no? Entonces, aquí en el encabezado me está diciendo que las cifras están expresadas en millones de pesos, excepto la utilidad básica por acción, que está expresada ya en pesos. Entonces, necesito leer esto, identificar esto para ver qué es lo que estoy calculando acá. A lo mejor dicen, bueno, pues no hay tanto problema ahorita, ¿no? Pero cuando empecemos a hacer el análisis financiero, vamos a ver cómo sí requerimos ocupar esas cifras. Entonces, nos comentaba que una de las cifras más importantes cuando ven un estado de resultados o los estados financieros como tal, sí, les digo, estamos obligados a emitir 4 estados financieros básicos y a subir estos 4 estados financieros básicos a las bolsas, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones y cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces, de estos 4 estados financieros, al primero al que se van es a el estado de resultados. Y se van a ver si tuvo utilidad o tuvo pérdida, ¿no? El negocio. Y esa es como una primera condicionante que que revisan los usuarios generales para ver cómo está el negocio, ¿no?
Entonces, aquí me dice que pues, la información financiera es en sí una herramienta esencial para la toma de decisiones. Es una herramienta, ¿por qué? Porque los estados financieros, su finalidad no es el convencerte o el convencer a los usuarios de una información, sino que simplemente es información financiera que está ahí y cada usuario la va a utilizar para la toma de decisiones, ¿no? En sí como tal los estados financieros no son para convencer a la gente, sino más bien para que tomen ellos mismos sus decisiones sobre invertir o no invertir. Por eso nos dice aquí, la información financiera es en sí una herramienta, ¿no? Al respecto, el usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa en los siguientes grupos. Pues pueden ser los accionistas o dueños. Para ellos es muy importante conocer esta información financiera. Los patrocinadores, los órganos de supervisión y vigilancia, ya sean internos o externos, los administradores, los proveedores, los acreedores, los empleados, los clientes y beneficiarios, las unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos, órganos reguladores y otros usuarios, ¿no? Aquí igual, muchas veces, bueno, aquí por ejemplo, los proveedores, ¿no? Vamos a ver, aquí por ejemplo, así están los acreedores, está abajo los acreedores. Los proveedores, muchas veces para darte crédito, lo que te piden es tu última declaración anual, tus estados financieros. ¿Por qué? Porque en base a un análisis que hace el proveedor, entonces te puede soltar o no crédito y te puede dar también hasta un límite de crédito, ¿no? En base a un análisis que se hace. Entonces, en base a qué está tomando la decisión el proveedor, si darte o no darte crédito, en base a tus estados financieros, en base a tu información financiera, ¿no? Los acreedores igual, los bancos, cuando solicitas un crédito, también te piden tu última declaración y tus estados financieros. Entonces, ¿para qué hacen esto? Porque por medio de esas cifras se pueden identificar si tienes solvencia o no tienes solvencia, si vas a poder con el crédito o no vas a poder con el crédito, y hasta cuánto crédito te pueden otorgar. Entonces, la información financiera en sí sirve a cada uno de estos usuarios para tomar ellos decisiones sobre ciertos aspectos de su negocio, ¿no? Los empleados pues también es importante para ellos porque pues también pueden ver ahí la parte de si va a haber utilidades o no, ¿no? Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y el desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido, ¿no? Esto lo podemos ver en los estados financieros, en el estado de... Vamos a ver, les comparto. Vamos a ver aquí. Este estado de situación financiera, bueno, el estado de situación financiera o balance general, dice al 31 de diciembre, ¿no? Entonces las cifras están expresadas al 31 de diciembre. Y este estado de resultados dice por los años terminados al 31 de diciembre. Aunque en algunos estados financieros lo van a encontrar del 1 de enero al 31 de diciembre. A eso se refiere esta parte de que nos dice aquí a una fecha determinada o por un periodo determinado, ¿no? A eso se refiere. En el encabezado viene esa parte donde dice, bueno, están determinadas al 31 de diciembre o del 1 de enero al 31 de diciembre. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, el estado de situación financiera, el resultado de sus operaciones, estado de resultados, cambios en su capital contable, estado de variaciones y cambios en el capital contable, y de sus recursos o fuentes. Recursos o fuentes, estamos hablando del estado de flujo de efectivo, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Aun cuando cada uno se prepara por separado, como lo vamos a ver aquí, pues preparamos un estado de situación financiera,
preparamos un estado de resultados, preparamos un estado de variaciones y cambios en el capital contable, y preparamos un estado de flujo de efectivo. Entonces, cada uno es un estado financiero que se prepara por separado, ¿no? Sin embargo, para toma de decisiones, se ocupan los 4 estados financieros para determinar cierta cuestión. Cada uno de estos estados financieros nos dice una cosa, ¿no? Y lo podemos ocupar por separado, pero regularmente el análisis se hace en conjunto de los 4 estados financieros, porque los 4 estados financieros emanan de una misma información financiera, ¿no? No están como por separado, así de, no, pues es que este lo sacamos de aquí y este de acá, no. Todos emanan de la misma información financiera, ¿no? Que es, en sí los estados financieros es el resultado de toda la captura de la contabilidad de todo el mes, ¿no? Y de todo el año. Entonces, es la representación ya de todo ese proceso y desarrollo que se hizo durante un mes, de estar capturando ingresos, egresos. Esta es la representación ya gráfica de lo que fue la parte de la contabilidad, ¿no? No te van a presentar todas las pólizas, no te van a presentar todos los registros, sino que más bien te van a presentar a ti ya los estados financieros. Y ese es el resumen, es el reporte final, ¿no? De toda la contabilidad. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de eso. Esto ya lo vimos, ¿no? Para la toma de decisiones económicas, nuevamente. Objetivo de los estados financieros es la información financiera es cualquier tipo de declaración que expresa la posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Sin embargo, los estados financieros no son un fin en sí mismo, dado que no persiguen tratar de convencer al lector de cierto punto de vista o de la validez de una posición. Más bien son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad. Me ayuda entonces a saber cómo está siendo manejada también la entidad, ¿no? Cómo están siendo manejados los recursos. Los estados financieros muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer este objetivo deben proveer información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable, ingresos, costos y gastos, los cambios en el capital contable o patrimonio contable y los flujos de efectivo, en su caso los cambios en la situación financiera. Entonces, me dice los activos, los pasivos y el capital contable. ¿Dónde puedo encontrar eso? Pues en mis estados financieros, aquí en el estado de situación financiera, que es este de aquí, estado consolidado de situación financiera, porque bueno, aquí la parte, así los van a encontrar las empresas de la bolsa como estados consolidados, ¿no? Y muchas empresas también que no cotizan en la bolsa están como consolidados, porque consolidan varias empresas, es en realidad la marca, pero consolida varias empresas. Ok, entonces dice que tenía que los estados financieros aportarnos información sobre los activos, los pasivos y el capital, ¿no? ¿Dónde encontramos esa información? En el estado de situación financiera. ¿Están los activos? El activo, pues, se divide en circulante y no circulante. El activo circulante y no circulante, la única diferencia, igual para el pasivo a corto plazo y largo plazo, ¿no? La única diferencia es la disponibilidad. Se van a clasificar en circulante todos aquellos activos que tengan disponibilidad menor a un año. Todos aquellos activos que tengan disponibilidad mayor a un año se van a clasificar en no circulante, ¿no? Igual los pasivos a corto plazo, que su exigencia sea menor a un año, pasivo a largo plazo, que su exigencia sea mayor a un año. Inclusive podría ser que parte se separe, por ejemplo, en créditos bancarios. Si tu crédito bancario es a lo mejor a 7 o 8 años,
el año corriente iría aquí y los 6 o 7 años restantes irían acá, ¿no? Pero sería la misma deuda. Entonces, tenemos activo, circulante, no circulante, un total del activo. Tenemos pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, total del pasivo, y tenemos un capital contable. Entonces, dice que nos debe proveer de información sobre los activos, pasivos y capital, ¿no? Aquí está. ¿En dónde lo tenemos? En el estado de situación financiera. Luego nos dice, también nos deben de proveer información sobre ingresos, costos y gastos. ¿Quién nos da eso? El estado de resultados. El estado de resultados tenemos ingresos, tenemos costos y tenemos gastos, ¿no? Bueno, también tenemos aquí la parte de intereses y luego viene la parte de los impuestos. ¿Qué más nos comentaba? Nos decía también que teníamos que ver sobre los cambios que había en el capital contable, ¿no? Aquí está, estado consolidado de cambios en el capital contable. Y aquí nos dice cómo fue que cambió el capital de un periodo contra otro, ¿no? Aquí está. Y nos comentaba también que necesitábamos tener información sobre los flujos de efectivo o los cambios en la situación financiera. Ok. Los flujos de efectivo o cambios en la información financiera está aquí. ¿En dónde lo vamos a checar? En el estado consolidado de flujos de efectivo. Entonces tenemos ya aquí en el resumen o en el reporte los estados financieros que nos van a ayudar a qué? A obtener o a tener esta información, ¿no? Esta información que nos va a servir ¿para qué? Para análisis. ¿Análisis para qué? Para toma de decisiones financieras. Y luego importante, dice, esta información asociada a la prevista en las notas financieras, o en las notas a los estados financieros, asiste al usuario de los estados financieros para anticipar las necesidades o generación de flujos de efectivo futuros de la entidad, en particular, sobre su periodicidad y certidumbre. Entonces, ¿para qué nos servía toda esta información? Nos sirve para toma de decisiones financieras sobre inversión o sobre préstamos, pero también nos sirve para anticiparnos, ¿no?, al futuro de la empresa. Entonces, aquí empezamos con históricos, como les comentaba ayer, que son históricos. Históricos es lo que ya está registrado, lo que ya pasó. Todo ese 2018, 2019, 2020, 2021, para mí es un histórico. ¿Para qué utilizo ese histórico? Para proyectar a futuro, ¿no?, mis presupuestos. Entonces empiezo a ver hacia dónde quiero que vaya el negocio. Y entonces empiezo a tomar decisiones sobre qué, sobre si voy a necesitar flujos de efectivo y cuánto flujo de efectivo voy a necesitar, o cuánto flujo de efectivo voy a generar y cuánto voy a necesitar para la operación del negocio. Y entonces tomar decisiones sobre si voy a requerir adquirir algún tipo de pasivo, ¿no?, para poder solventar si llego a tener alguna falta de flujo. O para inversión, si necesito crecer, necesito crecimiento de la empresa, necesito invertir en activos fijos. Entonces necesito tener una inversión. ¿Cómo voy a obtener ese dinero para esa inversión? Ok, puede ser que una parte sea por flujos que genera la misma operación del negocio, pero si no me alcanza, entonces necesito empezar a ver también, a tomar decisiones de dónde voy a poder obtener ese recurso. Porque es más sencillo y es mucho mejor, digamos que te sale mucho más barato, irte anticipando esos préstamos, porque vas revisando todas las opciones que tienes. Y no es nada más como cuando te agarran en el momento que dices, pues el primero que me preste, ¿no? Ya no importa la tasa que me preste, lo que necesito es salir ahorita, ¿no?, de este problema. Entonces, si te empiezas a anticipar, empiezas a revisar tasas de interés, empiezas a revisar opciones y empiezas a tomar mejor las decisiones. Recuerden, un crédito va a tener una carga financiera durante todo el periodo de crédito. ¿Cuál es esta carga financiera? El pago de los intereses.
Y no es lo mismo estar pagando una tasa a lo mejor de un 36% anual a una tasa de un 18%. Te estás ahorrando la mitad, ¿no? En puro pago de puro interés. Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiable que permitan al usuario general evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Esto, en realidad, se hace con análisis financieros. Les digo, en esta primera parte, en este primer módulo, vamos a hacer análisis como una introducción al análisis financiero, ¿no? Vamos a empezar con lo más sencillo, con lo que se ocupa para hacer análisis financiero, pero van a tener un módulo completo de análisis e interpretación de estados financieros. Digamos que este es como el previo a. Este es el previo a, porque en este previo ustedes van a identificar de dónde hay que sacar la información, de dónde hay que sacar los números que me están pidiendo para el análisis. ¿Qué estado financiero voy a ocupar para el análisis? Entonces, este es un previo donde vemos los estados financieros, qué información podemos utilizar, pero van a tener un módulo completo de análisis e interpretación de estados financieros, donde ya van a aplicar toda esta parte, ¿no? Y pueden, aquí, igual, en ese módulo, pues hay análisis financieros que te permiten evaluar el comportamiento que ha tenido la entidad, ¿no? Aquí vamos a ver uno, pero en realidad es muy sencillo, es muy sencillo, pero sí nos permite evaluar cómo es que le ha ido al negocio, ¿no? La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados y retribuir a sus fuentes de financiamiento. Igual también, con un análisis financiero, me permite entender esta parte, ¿no? La capacidad de mantener y optimizar los recursos y cómo puedo obtener financiamientos adecuados y pagar estas fuentes de financiamiento. Esta doble evaluación se apoya especialmente en la posibilidad de obtener recursos y generar liquidez, y requiere el conocimiento de la situación financiera de la entidad, de su actividad operativa, de sus cambios en el capital contable o patrimonio contable, y en los flujos de efectivo o, en su caso, en los cambios de situación financiera. Entonces me dice que para hacer esto, para poder proporcionarme los elementos para permitirme hacer un juicio, necesito apoyarme en esto. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa más que los estados financieros. Dice, el conocimiento de la situación financiera, estado de situación financiera, de la actividad operativa, estado de resultados, de su cambio en el capital contable, estado de variaciones en el cambio y cambios en el capital contable, y de los flujos de efectivo, estado de flujo de efectivo. Entonces, me dice que requiero de esa información. ¿Quién me la va a proporcionar? Los estados financieros. Por consiguiente, considerando las necesidades comunes de los usuarios generales, los estados financieros deben ser útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Aquí los interesados pueden ser los inversionistas, a los cuales les interesa evaluar la capacidad de crecimiento y su estabilidad y la estabilidad de la entidad, y la rentabilidad con el fin de asegurar su inversión. Ok, entonces aquí, en la parte de asignación de recursos a las entidades, pues uno de los interesados son los inversionistas. Quieren ver cómo va su inversión. Quieren ver si su inversión está creciendo o qué le está pasando a su inversión. Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperan una retribución justa para la asignación de los recursos o créditos. Su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y la liquidez de la entidad. Esto lo podemos ver con razones financieras. Y dice, bueno, los proveedores y los acreedores lo que les interesa es saber si vas a tener solvencia, si tienes solvencia y si tienes liquidez, ¿para qué? Para poderle pagar los créditos, ¿no? Retribuir, dice, la retribución justa de los recursos o créditos. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas. Flujo de efectivo.
Este es importante. Bueno, ya que vemos flujo de efectivo, les comento un poquito más. Pero este es importante porque, a diferencia del estado de resultados, el estado de resultados te puede dar una utilidad, lo que les comentaba ayer, pero esa utilidad puede venir de ventas a crédito. En los ingresos o ventas no dice ventas al contado y ventas a crédito en el estado de resultados, como tal. Sí se contabiliza así, por separado. Pero en el estado de resultados nada dice ingresos, ¿no? Pero esos ingresos son ventas. Ventas pueden estar a crédito. Entonces, no significa que tengas dinero disponible de la entidad, ¿no? Igual el costo, ¿no? El costo de ventas y los gastos también pueden estar igual. Pero bueno, entonces, ¿quién me va a ayudar a saber realmente el dinero que estamos generando? Pues los flujos, el estado de flujo de efectivos. Ese estado de flujo de efectivo te va a decir el dinero que sí se está generando. Ok, pero dice por sus actividades operativas. El estado de flujo de efectivo se divide en 3 actividades, o en 3 ingresos, o no son ingresos, porque pueden ser ingresos y egresos. Se divide en 3 actividades, ¿no? Para generar recursos. Uno es actividad de operación, otro actividades de inversión y el otro actividades de financiamiento, ¿no? Entonces dice, para evaluar la capacidad de la actividad de generar recursos por actividades operativas. En la parte operativa es la simple operación del negocio, cuánto dinero te está generando. Entonces reviso la operación del negocio y veo el dinero que me está generando. Porque las otras 2 actividades, inversión y financiamiento, son otra cuestión, ¿no? Inversión serían mis activos fijos y financiamiento los créditos que pido. Pero en realidad, la que me debería de generar un flujo de efectivo positivo o dinero es la simple operación del negocio. No tendría caso poner quizá en un principio podría ser que no te genere un flujo positivo, ¿no? En el negocio. Pero la simple operación del negocio, tú pones un negocio con la idea o la finalidad de que la simple operación del negocio te genere dinero. No lo pones para que te genere pérdidas, ¿no? Sino que tú pones un negocio con la finalidad de que te genere dinero. Entonces, ¿dónde lo revisamos? En el flujo de efectivo en la actividad operativa. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de una entidad, así como el rendimiento de los mismos. Esto nos lo da un estado financiero previo a flujo de efectivo, que se llama estado de origen y aplicación de recursos. Es un previo flujo de efectivo porque con eso, con lo que saquemos en el estado de origen y aplicación de recursos, con eso preparamos el flujo de efectivo. Pero también nos dice distinguir el origen y las características de los recursos, ¿no? Financieros. ¿De dónde estoy obteniendo dinero? Me interesa saber el origen. Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración. También para eso me sirven los estados financieros, para ver si se está administrando de una manera eficiente o no. Y pues, por desgracia, aquí en los negocios, pues sí, los números tienen mucho peso, ¿no? Para poder evaluar a la gestión de la administración. Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, generación y aplicación de flujo efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su potencial para mantener el capital contable y el potencial de seguir operando, etc. Entonces, esas son cuestiones que los estados financieros me ayudan a saber, ¿no? A poder evaluar y ver todas estas cuestiones. Para eso deben de ser útiles.
En especial, se aduce que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario general si estos proveen elementos de juicio, entre otros aspectos, respecto a su nivel o grado de solvencia, liquidez, eficiencia y operación, riesgo financiero y rentabilidad. ¿Con qué podemos sacar esto que nos dice que podemos evaluar la capacidad o a la empresa, a la entidad, por medio de su solvencia, liquidez, eficiencia de operación, riesgo financiero y rentabilidad? Esto lo podemos evaluar con razones financieras. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en nuestro ejercicio? ¿No? Razones financieras. En nuestra evaluación vamos a hacer la parte de las razones financieras, que es les digo, es como el primer paso del análisis e interpretación de estados financieros. La solvencia o estabilidad financiera sirve al usuario para examinar la estructura del capital contable de la entidad en la mezcla, en términos de la mezcla de sus recursos financieros y en la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Ok, aquí, bueno, podemos hacerlo con una cosa que se llama, que es con lo que juegan a veces las empresas, ¿no? La estructura financiera. Esto lo hacen con la finalidad de, vamos a poner un ejemplo rápido. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Activo, pasivo y capital, ¿no? Vamos a ponerle, para no ponerle tantos números, ¿no? Vamos a ponerle aquí 1000. Para que no sea tan... El activo, bueno, digamos que esto es la estructura financiera de una empresa. El activo, pues, representa todos los bienes y derechos que tiene esa empresa. Y siempre van respaldados con deudas y obligaciones. Por eso dice que es un equilibrio, ¿no? Entre el activo, el pasivo y el capital, que es como una balanza. Lo que tienes de un lado, lo tienes del otro lado. Es un equilibrio. Es la teoría de la partida doble, ¿no? De que a todo cargo le corresponde un abono en la misma proporción. Es decir, que debe de haber una igualdad. Entonces, el activo debe de ser igual al pasivo más el capital. Esa es una forma, esa es esta forma. Estamos viendo, bueno, este grupo Bimbo. Este estado de situación financiera está presentado en forma de reporte. Es decir, que las cuentas, todo va hacia abajo, ¿no? Activo, luego pasivo y luego capital. En esta forma se determina el pasivo del activo menos pasivo igual a capital. Activo menos pasivo igual a capital. Pero podría ser que... déjenme ver, a ver si... Podría ser que lo encontraran en forma de reporte, en forma de cuenta. Este es en forma de reporte, pero en forma de cuenta lo pueden encontrar también. A ver. Que se descarga, ¿no? Que se descarga, vamos a ver. También lo pueden encontrar en forma de cuenta. En forma de cuenta no es otra cosa más que de un lado van a encontrar el activo y del otro lado el pasivo más el capital. Entonces, una fórmula es activo menos pasivo igual a capital y la otra es activo es igual a pasivo más capital, ¿no? Esto es como lo estamos viendo ahorita en Grupo Bimbo, activo menos pasivo igual a capital, pero podría ser que lo encuentren en forma de cuenta. Para el caso, a ver, déjenme presentar este otro. Aquí está. Este, ¿no? Por ejemplo, este estado financiero de Bachoco. De un lado tenemos el activo
y del otro el pasivo y el capital. Y les digo, pues es en forma de cuenta porque sencillo, porque es como si tuvieras aquí una cuenta, ¿no? Una T. Cuenta que aquí la dividimos y de un lado está el activo y del otro lado, de un lado están los cargos y del otro lado los abonos, ¿no? Entonces aquí sería activo de un lado, pasivo más capital del otro. Entonces, no importa en realidad cómo encuentren su estado financiero, en realidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Les va a dar la misma información del activo, del pasivo y el capital. Aquí tenemos 1000, entonces, de activos. Vamos a ponerle que estamos financiados con 300 de pasivo y 700 de capital. Ya dan los 1000, ¿no? Aquí igual sería activo. Vamos a ponerle así. Activo menos pasivo igual a capital. Y vamos a ponerle que están soportadas por acciones de $1. Entonces, en realidad, ¿cuántas acciones serían? Pues 700 acciones, ¿no? El capital está soportado por acciones de $1. Entonces, tenemos 700 acciones. Esto es estructura financiera. Esto vamos a ver cuál es entonces la estructura financiera, cómo está. Entonces, tenemos aquí 30 y el 70, ¿no? Para ver rápido. Aquí sería, este análisis me dice que del 100% de mis bienes y derechos y recursos que tengo, un 30% está soportado por pasivo y un 70% por capital. Es decir, un 30% está respaldado por acreedores, por externos a la empresa, y un 70% está financiado por inversión de los socios y accionistas. Vamos a ver que esta empresa a lo mejor tuvo una utilidad de, vamos a ponerle de 100 pesos, ¿no? Su utilidad en el año fue de 100 pesos. ¿Cuánto le tocaría a cada socio? Ok, pues lo que hacemos es dividir esa utilidad entre las 700 acciones, ¿no? Y a cada socio le tocarían 14 centavos, ¿no?, de esa utilidad. Ok, esto lo hacen mucho las empresas para hacer más atractiva la inversión en la empresa, ¿no? Porque aquí te daría un rendimiento a lo mejor del 14%, ¿no? Estoy dando un rendimiento de tu inversión de un 14%, que sería del peso, pues 14 centavos, ¿no? Ok, ¿qué hacen las empresas entonces? Para hacer más atractiva la inversión, ahorita la tenemos en le voy a poner aquí 14%, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambio la estructura financiera? Aquí esta estructura financiera es muy sana, porque solamente tiene un 30% de deuda, ¿no? Y un 70% se está financiando con capital propio. Entonces, en realidad tiene una deuda muy pequeña, tiene un 30% de deuda. ¿Qué pasa si yo cambio eso con la misma utilidad, con el mismo resultado, teniendo el mismo resultado? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle a 700, y ahora a 300, ¿no? Mi capital, como es acciones de $1, no sería 700, serían ahora 300, ¿no? Son acciones de $1. Miren, solo con cambiar la estructura financiera, y eso lo hacen muchas empresas para hacer más atractiva la inversión. Ahora traigo 300 acciones, pero se dividen los mismos 100 pesos de utilidad, ahora me da un 33% de rendimiento. Pasó de un 14% a un 33%. Entonces la hice más atractiva. Pero esto atiende también a esa famosa frase donde dice mayor rendimiento, mayor riesgo. Antes traía una estructura financiera de un 30% de deuda,
pero ahora traigo un 70% de deuda. Es más riesgoso porque está más endeudada la empresa. Pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen, cuando hagan sus análisis van a ver que muchas empresas manejan un nivel de deuda en realidad muy elevado. ¿Por qué? Porque hace más atractiva la inversión. De un 14 a un 33%, pues en realidad está por arriba del doble, ¿no? Entonces, esto es estructura financiera y pues en realidad lo hice muy sencillo y rápido. Y así son muchas de las razones financieras, ¿eh? O sea, muchas de las razones financieras en realidad son muy, muy sencillitas de hacer, pero te empiezan a dar una idea de cómo es que está la empresa, ¿no? Aquí le decía solvencia, estructura del capital y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos de largo plazo y sus obligaciones. Luego, liquidez sirve al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo a corto plazo. Igual, lo hacemos con razones financieras. Eficiencia operativa sirve al usuario para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos utilizados por la entidad. Hay razones financieras de eficiencia operativa y las vamos a aplicar. Vamos a aplicar razones de solvencia, razones de liquidez, razones de eficiencia operativa, de riesgo financiero. Dice, el riesgo financiero sirve al usuario para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas, que han servido de fundamento en la cuantificación de términos monetarios de activos y pasivos o en la evaluación de estimaciones, y que de ocurrir dicho evento puede originar una pérdida o en su caso utilidad atribuible a cambios en el valor del activo o del pasivo y por ende cambios en los efectos económicos que les son relativos. Vamos a hacer más enfocado a razones financieras, pero de mercado. Ok, los estados financieros básicos. Entonces, el producto final del proceso contable son los estados financieros, que era lo que les comentaba. Todo ese rollo de estar registrando durante todo el mes o durante todo el año todas las pólizas de ingresos e egresos, pues el resultado en realidad, el resultado final, lo que se le da a conocer al usuario general son estos estados financieros, ¿no? No la parte de la contabilidad, sino solamente la parte del reporte financiero. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones. La información financiera de dichos usuarios que dichos usuarios requieren se centra primordialmente en la evaluación de la situación financiera, de la rentabilidad y de la liquidez. Con base en las necesidades de información de los usuarios, la contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro informes básicos, ¿no? Que son los que les comentaba. El estado de situación financiera es una representación de los recursos, de los activos de la empresa, así como sus fuentes de financiamiento, pasivo y capital. El estado de resultados, que informa sobre la rentabilidad de la operación del negocio. El estado de variaciones en el capital contable muestra los cambios en la inversión de los dueños de la empresa. Es un reporte. Este estado de variaciones en el capital contable en realidad es un reporte de las cuentas de capital. Solamente en la cuenta de capital, cómo se movió de un periodo contra otro. Porque puede ser que a lo mejor estamos acostumbrados a decir, ah, bueno, el capital se mueve porque hay utilidades o porque hay pérdidas. Pero resulta ser que a lo mejor tú haciendo la operación, el capital que traías el año anterior contra el capital que traes en este año, la diferencia no corresponde nada más a la utilidad. Entonces podrías decir, ¿y por qué? Pues si fue utilidad, tendría que aportar a capital, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay diferencias. Entonces te puedes ir al estado de cambios y variaciones en el capital contable y revisar por qué hay esa diferencia, ¿no? Es un reporte, es un resumen. Cada uno de los estados financieros es un resumen de algo, ¿no? El estado de flujos de efectivo, cuyo objetivo es dar información acerca de la liquidez del negocio, es decir, presenta una lista de las fuentes de efectivo.
y de los desembolsos de los mismos, origen y aplicación de recursos, ¿no? Lo cual constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. Digo, aquí es importante este estado financiero porque nos indica el dinero real que está generando la empresa, que está generando el negocio. Y entonces me ayuda a entender cuáles son mis flujos de efectivo, cuáles son mis capacidades de flujo y me ayuda también a saber entonces en un futuro si voy a requerir para inversiones financiamiento externo, ¿no? Otra información adicional importante son las notas a los estados financieros. Es importante analizar cada uno de los 4 estados financieros, ya que satisfacen diferentes necesidades de información. Sin embargo, para emitir un juicio, se ocupan pues, los análisis de los 4 diferentes estados financieros, porque te ayuda a cada uno, te aporta, ¿no? Cada uno te aporta una información diferente. Ok, el estado de posición financiera, también conocido como balance general, presenta en un mismo reporte la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento. Dicho estado incluye ambos conceptos, las inversiones y los financiamientos, debido a que se basa en la idea de que todos los recursos con los que cuenta el negocio deben ser correspondidos directamente con las fuentes necesarias para adquirir dichos recursos, ¿no? Que es lo que les comentaba. Todos mis bienes y derechos deben de estar soportados por deuda y obligaciones. El estado de situación financiera es un estado financiero básico que muestra el activo, el pasivo y el capital en una fecha específica. Muestra los recursos que posee el negocio, sus adeudos y el capital aportado por los dueños. A su vez, la presentación de cada uno de los conceptos básicos del activo, pasivo y capital se clasifican según la función que tenga la actividad empresarial. Ok, entonces, ¿qué es un activo? Un activo son todos los bienes y derechos que tiene la entidad. Es un recurso económico que se espera que rinda beneficios en el futuro y de acuerdo a su disponibilidad se clasifica en circulante y no circulante, que era lo que les comentaba hace rato. Pasivo representa las deudas y obligaciones, lo que el negocio le debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores, las cuales tienen derecho prioritario sobre los activos del negocio antes que los dueños, quienes siempre ocuparían el último lugar, ¿no? En caso de por ejemplo, de quiebra o disolución del negocio, pues así va, ¿no? De acuerdo a su exigencia, se clasifican a corto plazo y a largo plazo. Y el capital es la aportación de los dueños conocidos como accionistas, representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio y es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y el pasivo que debe, ¿no? Que era lo que veíamos en la parte cuando hicimos la estructura financiera, que les dije, bueno, de una forma en forma de reporte puede ser así, o en forma de cuenta, pues es activo, es igual a pasivo más capital. Un ejemplo, pues es el que estamos viendo, ¿no? Para no moverlo, si así, pues les voy a enseñar el de Grupo Bimbo, digo el de Grupo de Bacho. Pero bueno, estamos viendo Grupo Bimbo, ¿no? Entonces tenemos activo, circulante, no circulante, total del activo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y el capital. Ok, nada más para que vean que si se presenta en forma de reporte o en forma de cuenta, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está en forma de cuenta, activo nuevamente, circulante, no circulante, pasivo circulante, pasivo no circulante y capital. Entonces tenemos exactamente lo mismo, nos da la misma información. Bienes y derechos, deudas y obligaciones, ¿no? Tenemos la misma información. ¿De dónde podemos sacar entonces información sobre los bienes que posee la entidad? Pues del estado de situación financiera. Podemos ver aquí los activos que tiene y si me piden entonces las deudas, sacar la deuda de una entidad, me iría entonces a la parte del pasivo. Si me piden sacar la inversión de los socios, me iría a la parte del capital, ¿no?
Entonces, aquí, este estado financiero me muestra eso. Me muestra todos los bienes y derechos y las deudas y obligaciones que tiene la entidad. Luego tenemos el estado de resultados. Debe mostrar la información relativa a las operaciones de una entidad en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos, costos y gastos, para así determinar la utilidad o pérdida del ejercicio, la cual formará parte del capital ganado de dichas entidades. Esta combinación da como resultado un aumento o una disminución en la cuenta de capital. Si los ingresos son mayores que los gastos, pues la diferencia se va a llamar utilidad. Pero si pasa al contrario, que los gastos son mayores a los ingresos, se va a generar una pérdida, que esto disminuiría el capital. Los conceptos de ingresos, costos y gastos se encuentran en este estado financiero, el cual resume los resultados de las operaciones de la compañía durante un periodo. Un ingreso puede ser todo un ingreso de operación, que incluye todos los ingresos obtenidos por la venta de un producto o servicio, que son la actividad principal del negocio, ¿no? Porque puede haber otros ingresos que pueden ser, forman parte, dice, otros ingresos representan aquellos que no se relacionan en forma directa con la principal actividad del negocio, como por ejemplo la venta de un activo, ¿no? Ahí entraría como otros ingresos. Por ejemplo, tengo una camioneta y la vendo, no me dedico a vender camionetas. Para mí era un equipo de transporte, ¿no? Un equipo de reparto. Yo me dedico a otra cosa, yo me dedico a vender computadoras, ¿no? Pero vendo una camioneta. Esa camioneta, como era parte del negocio, era parte del equipo de reparto, la metería como otro ingreso. Costos. Dicen, una negociación que se dedica a la compra y venta de alguna mercancía, sin que este proceso sufra alguna modificación, representa lo que nos da el costo de la mercancía. En realidad aquí, según las normas de información financiera, todos los costos y gastos que se generen del artículo hasta que llegue a tu bodega o a tu almacén, se adicionan al costo del producto, ¿no? Es exactamente igual con los activos fijos. Si, por ejemplo, compras una máquina, no sé, en Alemania, y te cuesta 1.000.000 de euros, todo el costo y gasto de transporte y colocación hasta que llegue y esté en tu empresa, ya trabajando, ya funcionando, todo eso se adhiere al costo de la maquinaria. Sería parte del costo de tu activo. Costo de producción, dice, en una negociación que sea de transformación, que compre materias primas para su transformación y posterior venta, representa todos los costos de materias primas y las erogaciones que se hagan durante el periodo, ¿no? Como mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Este rubro generalmente es el que en mayor proporción reduce los ingresos de las ventas. Si se cuida de este elemento y se aplican ajustes correspondientes en este rubro, se pueden mejorar las utilidades sin tener forzosamente que aumentar las ventas. Aquí es, por ejemplo, muy común que mucha gente cuando dice, pues ¿sabes qué? Pues queremos tener más ingresos. Maestro, disculpe, estamos viendo el balance en la pantalla. Es que me quería venir aquí a esta parte. Gracias. Nada más que no me podía salir de la presentación. Aquí en esta parte nos dice que es el que representa la mayor proporción de reducción de los ingresos, ¿no? Y sí, si vemos aquí, es casi la mitad. Vamos a ver. Vamos a hacer algo rápido. Ok. Vamos a ver aquí. Tenemos ventas y tenemos costo de venta, ¿no? Tenemos 331.051 y 152.608. Representa el 46%, ¿no?
venta. Mi costo de venta representa el 46% de mis ingresos, es decir, de todas mis ventas, un 46% se diluye en el costo de ventas, en lo que me cuesta producir. Ok, entonces tenemos que muchas veces cuando los socios, bueno, cuando no los socios, más bien, cuando algunas personas ven el estado de resultados y dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues si quiere tener más ganancias, pues que genere más ventas. Sin embargo, si generamos más ventas, no es que generemos más utilidades, más ganancias, porque el costo también aumenta. Lo que sí podemos hacer, y aparte a veces el mercado ya está tan segmentado que no es tan fácil ganar ganarle clientes a la competencia, pero lo que sí podemos hacer es entonces revisar el costo de ventas, ¿no? Y si le bajamos al costo de ventas, en automático nuestra utilidad aumentaría, ¿no? Vamos a poner este aquí y este aquí. Vamos a pensar que se hizo una reducción del costo de ventas a 149,205. Ya bajó un punto, entonces ese punto que bajó ya también me hizo ganar, ¿no? De un 54, pues pasó a un 55% de ganancia. Reduciendo, ¿qué? Solamente el costo. Sin tener que aumentar ventas, ¿no? Sin tener que aumentar mis ingresos, hice una reducción de los costos y me aumentó un punto porcentual mi ganancia. Ok, entonces, está el costo, no están los gastos. Los gastos son activos que se han usado o consumido en un negocio con el fin de obtener ingresos. Este concepto disminuye el capital del negocio y algunos tipos de gastos son sueldos, salarios, primas de seguros, rentas del negocio, servicios públicos, comisiones que se fijan a los empleados por vender ciertas cantidades de mercancías, publicidad que efectúa la empresa y como consecuencia de comparar los ingresos con los gastos se genera una utilidad o pérdida, ¿no? Aquí los gastos se van a dividir en gastos de administración y gastos de venta. Y están los gastos financieros. Y hay otros gastos, ¿no? Todavía. Otros gastos que no tienen que ver ni con la parte de ventas, la operación del negocio. Esto es por la operación del negocio, ¿no? Los gastos de venta y los gastos de administración. Y los gastos financieros son por todos los créditos que tenemos activos. Y por inversiones también salí del... Les comparto, entonces... Les voy a compartir el estado financiero. Aquí tenemos entonces, ¿no? Tenemos el estado consolidado de resultados. Tenemos ingresos o ventas, costo de ventas. Por diferencia, ingresos menos costos me da una utilidad bruta. Después de mi utilidad bruta vienen mis gastos. Gastos de venta, gastos de administración, ¿no? Luego me da una utilidad. Después de quitarle a la utilidad bruta mis gastos de operación, me da una utilidad en operación. Una utilidad en operación donde entonces vienen que la parte de los gastos financieros. Aquí le quitamos los gastos financieros y me da una utilidad antes de impuestos. Sobre esos gastos, esa utilidad antes de impuestos, calculamos nosotros los impuestos y entonces nos da ya una utilidad neta consolidada, que sería esta, ¿no? La utilidad neta. Es utilidad neta consolidada, ¿por qué? Porque estamos viendo un consorcio, ¿no? Con una marca que es Grupo Bimbo, que consolida empresas. Vamos entonces al otro, para que vean que es exactamente lo mismo. Aquí está el estado de resultados, y nuevamente tenemos ingresos, costos, gastos. Aquí, por ejemplo, miren, 61 contra 51.
Vamos a ver. $61,052, $0,92 y $51,422,376. Nada más, el porcentaje de su costo de ventas de Bachoco, su costo de venta representa el 84% de sus ingresos. Para Grupo Bimbo representaba el 46%, pero para Grupo Bachoco representa el 84%, ¿no?, de sus ingresos. Entonces, nuevamente, donde nos decía, este rubro representa el que más reducción le da a nuestros ingresos, pues sí, un 46% se va en costo de ventas, y aquí un 84% se va en costo de ventas. Aquí igual, miren, aquí esta cifra, en este de aquí, si se fijan, si ponemos un poquito de atención aquí en esta parte, pues yo, porque sé que a mis ventas hay que quitarle el costo de ventas, y entonces por diferencia me da la utilidad, ¿no? Entonces este menos este y te da este. ¿Qué es lo que pasa en este otro? En este otro es igual, ventas menos costo de ventas igual a la utilidad bruta. Pero este lo tiene encerrado en paréntesis. Entonces, cifras encerradas en paréntesis son cifras negativas, son cifras que hay que restar, ¿no? Solo eso, por si llegan a encontrar en sus estados financieros que, ¿por qué esa viene en paréntesis? ¿Por qué resta? Es una cifra negativa que hay que restar, ¿no? Seguramente era lo que les quería comentar. Ok, entonces, igual, ingresos, costos, utilidad de operación, que serían aquí los gastos de venta, administración. Luego tenemos la parte de los gastos financieros, la utilidad antes de impuestos, mis impuestos, y por último, mi utilidad del año, ¿no? Entonces, ese es el estado de resultados. Estado de variaciones en el capital contable. Dice, al igual que el estado de resultados presentado anteriormente, es un estado financiero básico y pretende explicar las cuentas que han generado variaciones en la cuenta de capital contable. La información de los cambios que comprende el estado de variaciones en el capital contable es necesaria para elaborar estados financieros suficientemente informativos. Porque es un resumen, ¿no? Es un resumen de la cuenta de capital. Ok, entonces dice, este estado satisface al principio de comparabilidad, muestra de forma detallada los cambios que se han tenido de un periodo contra otro, y con esto se permite que el usuario general evalúe la evolución de la entidad a través del tiempo y así pueda tener información suficiente para su toma de decisiones. Un cambio contable es un cambio en la estructura del ente económico, lo que se da por la modificación en el número de entidades que consolidan o combinan en un ente económico, lo que da lugar a que se emitan estados financieros bajo una nueva estructura. Efectivamente es una entidad diferente, ¿no? ¿Qué es esto entonces? Ok, estamos viendo que estamos revisando estados financieros consolidados. Es un grupo que consolida varias empresas. ¿Qué pasa entonces si se vende una de esas empresas o se adquiere una nueva empresa? La parte del capital cambia porque se está adquiriendo una nueva entidad. O si se vende, igual la parte del capital va a sufrir un cambio porque se está vendiendo una empresa. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver reflejado? En la parte del cambios y variaciones en el capital contable. Un cambio de estimación es el valor ajustado en libro, ya sea de un activo o de una provisión del pasivo. Estos son el resultado de cambios en el entorno económico que dan nuevos elementos para hacer estimaciones, ¿no? Es una estimación contable. Cambios en una norma particular, esto se da por la modificación o la aplicación de una norma particular, en este caso por las NIF, ¿no? Podría ser. De las normas de información financiera hicieran algún ajuste, entonces tendríamos que hacer un cambio por la norma, ¿no? Y una reclasificación, que son los cambios en la presentación de partidas integrantes de los estados financieros,
que no modifican los importes de la utilidad o pérdida neta. Un ejemplo, entonces sería, estamos viendo este, ¿no? Ok. Aquí está, ¿no? Estado consolidado de cambios en el capital contable. Y viene todo el desglose de cómo se fue moviendo el capital en el periodo. Podemos verlo así y podemos verlo también aquí, ¿no? Aquí está. Igual. Industrial Bachoco. Y aquí está la parte del capital. El resumen o el reporte del capital. Ok, luego tenemos el estado de origen y aplicación de recursos. Este estado de origen y aplicación de recursos no es como tal un estado financiero que se obliguen a presentar, sin embargo es la base para el flujo de efectivo. Y se muestra en pesos constantes los recursos generados o utilizados en la operación, los cambios principales ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo a través de un periodo determinado. Estado financiero básico indica cómo se modifican los recursos y obligaciones de una empresa en un periodo determinado. Dicho de otra manera, cómo se obtuvieron los recursos, entradas de efectivo y dónde se aplicaron, salidas de efectivo. ¿Para qué sirve? Para evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos positivos de efectivo en un futuro de su operación, evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones, para pagar dividendos y sus necesidades de financiamiento externo a corto y a largo plazo. Evaluar si la empresa es capaz de realizar inversiones que permitan su permanencia, evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y las entradas y salidas de efectivo, que eso era lo que les comentaba. O sea, a veces puedes decir, tenemos utilidad pero no tenemos dinero, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Evaluar los cambios o no tenemos a la misma par que tenemos utilidades de efectivo. O sea, aquí puedes revisarlo, ¿no? Evaluar los cambios experimentados sobre la situación financiera de la empresa, derivados de transformaciones de inversión y financiamiento transcurridos en el periodo. Es una herramienta para determinar si la empresa está bien administrada. En este sentido, es una obligación de la administración presentar la información razonable. Es una herramienta de evaluación de la gestión de la administración en un periodo dado, y esta información no la proporciona ni el balance ni el estado de resultados. Elementos. Ok. Dice, los pesos constantes representan los pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance general. Último ejercicio reportado tratándose de estados financieros comparativos. Generación o uso de recursos. Una generación es una entrada de efectivo y un uso es una salida de efectivo. ¿De dónde vino el efectivo? Esto, bueno, las preguntas son: ¿de dónde vino el efectivo que entró durante el periodo? ¿Para qué se usó el efectivo que salió durante el periodo? ¿Y qué cambios hubo en el saldo del efectivo durante el periodo? Contenido. Entonces tenemos recursos generados por operación, por financiamiento y por inversión, que era lo que les comentaba. O sea, me ayuda a entender estos rubros, a separar en estos rubros, ¿no? Áreas de operación. Ok. Tenemos esto. Vamos a ir una vez. Áreas de operación son todas las relacionadas directamente con el giro de operación del negocio, o sea, con su actividad preponderante, con la actividad principal. Pueden ser ventas de contado, cobro de créditos, cobro de ventas a crédito, cobro de compras de contado, pagos a proveedores, pagos de sueldos, pagos de impuestos. Áreas de financiamiento, aquí deben figurar todos los conceptos que generan una entrada de efectivo, o que se aplicó o una salida de efectivo, liquidación de créditos o faltantes de efectivo, provenientes de las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento? Pues créditos recibidos a corto y largo plazo, aportación de accionistas, pagos de intereses, liquidación de préstamos, reembolsos de capital, pagos de dividendos, ¿no? Y áreas de inversión. Figuran todos aquellos conceptos relacionados con la compra, venta de activos de largo plazo o los activos no circulantes o activos fijos que hayan ocasionado una entrada o un desembolso de efectivo. Entre ellos podemos tener compra y venta de inmuebles, maquinaria y equipo, adquisición, construcción, venta de otros activos productivos,
adquisición de acciones de otras empresas, préstamos otorgados por la empresa a terceras personas, registros de patentes, marcas o derechos de autor, y cualquier inversión o desinversión de carácter permanente. Presentación, dice, se requiere de dos balances, ¿no? Uno con fechas distintas, uno que sería como inicial, como saldos iniciales, y otro como saldos finales. Los cambios en la situación financiera se determinarán por diferencias entre los distintos rubros del balance inicial y final, a pesos constantes y clasificados por tipo de actividad. Los traspasos contables que no modifiquen la estructura financiera se omiten, como las reservas legales. El efecto monetario y las fluctuaciones cambiarias no se consideran partidas virtuales. Partidas virtuales son aquellas partidas que afectan a tus resultados, pero que no representan en realidad una salida de efectivo. Una partida virtual, la más fácil de entender, podría ser una depreciación. Una depreciación te permite vía resultados hacerla deducible vía gasto, pero no significa que eso que estás depreciando tú lo estés pagando en efectivo. Es algo que te permite hacer una deducción por la pérdida de valor por el transcurso del tiempo de ese activo. Determinar, entonces, partidas virtuales, ahorita vemos cómo juegan las partidas virtuales. Determinar si se pagaron dividendos en el periodo mediante el siguiente cálculo. Saldo inicial de utilidades retenidas más el resultado del ejercicio menos saldo final de utilidades retenidas. Eso lo vemos hoy. Ok, ejemplo de estado de origen y aplicación de recursos. Este lo tienen en su anexo 4, que es este, ¿no? Aquí tenemos en el anexo 4 unos estados financieros por 2018, 2019 y 2020. Vamos a hacer el cálculo de origen y aplicación de recursos. Está muy sencillo. En realidad, aunque para algunos, cuando, por ejemplo, cuando somos contadores, de repente este estado financiero como que nos brinca un poquito por lo que son las reglas, ¿no? Un origen sería menos activo, más pasivo, y más capital. Y entonces, una aplicación si estamos atendiendo a la parte contable, donde siempre nos dice que debemos de guardar como esa igualdad entre una parte de los cargos y los abonos. Entonces aquí es exactamente lo mismo, lo que tengo de un lado lo voy a tener del otro lado, pero al contrario. Una aplicación sería más activo, menos pasivo, y menos capital, ¿no? Ok. Estas son las reglas para el estado de origen y aplicación de recursos. Un origen es menos activo, más pasivo y más capital. Una aplicación sería más activo, menos pasivo y menos capital. Atendiendo a eso, entonces, vamos a sacar diferencias. Lo único que sí juega al contrario son las partidas virtuales. Las partidas virtuales juegan al contrario. Depreciaciones.
¿Por qué? Porque la depreciación se van a contabilizar en la parte del activo. Sin embargo, es una salida. Es una, si vemos aquí, la depreciación de un periodo contra otro va aumentando. Sin embargo, no significa que sea salida de dinero. Dice más, aquí origen, vamos a ponerle entrada, lo pueden encontrar así, y salida. Listo. Entrada, salida, ¿no? Origen, aplicación, es lo mismo. Entonces la depreciación, aunque se fijan aquí que va aumentando de un periodo contra otro, en realidad no es una salida, porque sería, la metería como más activo, ¿no? Va aumentando. Lo pondría como una salida. Sin embargo, las partidas virtuales juegan al contrario de esta regla. Entonces esa depreciación, al ser más activo, pero jugar al contrario, la colocaría como origen, la pondría de este lado. Todas las estimaciones para cuentas incobrables, las estimaciones para fondos de ahorro para el retiro, todo eso es una partida virtual, porque no es una salida real de dinero. Para acabar pronto, porque les digo, aquí a veces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que un origen sea menos activo? Si yo entiendo que el activo, entre más tenga, pues más cosas tiene la empresa. Para acabar pronto, lo que estamos revisando aquí es dinero, generación de dinero. Entonces, ya teniendo esa lógica que lo que estamos revisando es la generación de dinero, entonces sí, ya diría, bueno, si tengo más activo, tengo menos dinero porque compré a lo mejor una camioneta, ¿no? O compré a lo mejor mercancía. Tengo más inventario en mi almacén, pero tengo menos dinero porque hubo una salida de dinero. Entonces, atendiendo a esta lógica que lo que estamos revisando es generación de dinero o el uso del dinero, entonces sí ya se me hace más lógico una entrada de dinero o una salida de dinero, ¿no? Entonces vamos a hacer las diferencias y vamos a colocarlas en origen o en aplicación. Ok, origen. Vamos a ver, decía que necesitábamos dos balances generales, ¿no? Uno que fuera de inicio y otro uno de saldos iniciales y saldos finales. 2018 al cierre, al 31 de diciembre de 2018, para mí son saldos iniciales del 2019. Porque yo estoy cerrando contablemente con esta cifra al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, estoy empezando el 1 de enero del 2019 con esta misma cifra, entonces sería mi saldo inicial. Mi saldo final sería este, porque esto es con lo que estoy cerrando al 31 de diciembre de 2019. Entonces me dice, necesitas dos saldos, dos balances, ¿no? Uno que te sirva como saldo inicial y otro como saldo final. Ok, ya tengo mi saldo inicial, ya tengo mi saldo final. ¿Qué hay que hacer? Hay que compararlos. Hay que ver si aumentó o disminuyó, ¿no? En este caso, si yo le pongo 2019 menos 2018, hubo un aumento de 161,098. Hubo un aumento. Entonces, me voy acá y digo, más activo, lo voy a colocar como una aplicación. Luego, 78, puedo hacerlo así y luego irlo acomodando, pero de una vez lo voy a ir acomodando. Porque, por ejemplo, si aquí le pongo 2019 menos 2018, me va a dar un saldo negativo. ¿Por qué? Porque hubo una disminución
de los clientes, ¿no? Puedo ocuparlo, bueno, hay dos formas de presentar el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a ver. Una es de forma directa y la otra es de forma indirecta. De forma directa, no vamos a ocupar los signos, los negativos, pero de forma indirecta sí se ocupan. Ahorita lo voy a hacer por diferencias nada más, pero sí lo vamos a estar ocupando, ¿no? Los negativos. Entonces tenemos 78,000 menos 60,000 me da 18,000. ¿Hubo un aumento o una disminución? Disminuyó de 2018 a 2019 en 18,000. Entonces me dice menos activo, colócalo como origen. Ahí está como origen, ¿no? 47,500 contra 50,100, hubo un aumento. Entonces, hubo más activo, lo voy a colocar como una aplicación. 50,100 menos 47,500. 108,750 contra 102,500, disminuyó de aquí hacia acá. Menos activo, origen. Lo voy a colocar en esta. Y ahí está, ¿no? Ojo, no tomo en cuenta los totales. De los totales no los voy a ocupar. ¿Por qué? Porque ya estoy sacando las diferencias aquí arriba. Si utilizara los totales, estaría duplicando esto, ¿no? Estaría haciéndolo al doble. Luego tenemos edificios. ¿Qué pasó con los edificios? De 935 bajaron a 920. Menos activo, origen. Luego tenemos la maquinaria. De 305 pasó a 285. Menos activo, origen. ¿Qué pasó con el equipo de cómputo? Igual, de 50,000 pasó a 48,000. Menos activo, origen. ¿Qué pasó con la depreciación? De 62,000 pasó a 82,500. ¿Aumentó? Entonces yo podría decir, más activo, aplicación, pero es partida virtual. Entonces, como es partida virtual y juega al contrario, en lugar de ponerlo aquí, lo colocaría como un origen. Total circulante ya no lo ocupo porque lo saqué aquí arriba, la diferencia, y total del activo no lo ocupo porque ya lo saqué aquí arriba, ¿no? Nos vamos entonces aquí a los proveedores. ¿Qué pasó con los proveedores? De 152 pasó a 145, hubo una disminución. ¿Una disminución de qué? De pasivo. Entonces me dice menos pasivo, aplicación. De 25 pasó a 15, menos pasivo, aplicación. Crédito bancario de 185 pasó a 195, aumentó mi crédito bancario. Más pasivo, origen. Impuestos por pagar de 13 disminuyó a 10, menos pasivo, aplicación. Intereses por pagar de 2,800 pasó a 2,100, menos pasivo, aplicación. De 13,000 pasó a 6,000, menos pasivo, aplicación. Total pasivo a corto plazo no lo ocupo porque ya determiné mis diferencias. Aquí arriba tengo un crédito bancario a largo plazo que pasó de 420 a 450, aumentó. Más pasivo, origen. Luego aquí en el capital no tengo diferencias, lo mismo, pero aquí sí tengo una diferencia, ¿no? Aumentó de 0 a 70,348, más capital, origen. Total de capital contable ya no lo reviso, saco de diferencia porque lo saqué aquí arriba. Y total de pasivo más capital, ya no lo reviso tampoco, ¿no? Porque está todo aquí arriba en esto, en el pasivo y el capital. Ok.
¿Qué me pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues como estamos utilizando la teoría de la partida doble, aquí tenemos 2.051.582 de activos y tenemos 2.051.582 de total de pasivo más capital. Y como estamos viendo las diferencias de dónde estamos obteniendo recursos y dónde se están aplicando, seguimos con la teoría de la partida doble. Entonces, todos mis cargos deben de corresponder a mis abonos. Mis cargos, mis orígenes son 192.098 y mis aplicaciones son 192.098. Es decir, que estoy explicando de dónde tuve entradas de dinero, pero en dónde apliqué esas entradas de dinero. Entrada y salida, ¿no? Ok. Ya no me va a alcanzar el tiempo para hacer el estado de flujo de efectivo. Mañana lo hacemos, pero ustedes, yo mañana voy a hacer rápido este 2019, pero ustedes vayan haciendo con esto, vayan haciendo el 2019, ¿no? Vayan viendo si lo colocan en origen, en una aplicación, y sus saldos, cómo les queda, ¿no? Les tiene que dar saldos iguales forzosamente, porque este estado financiero, les digo, lo que nos muestra son todas las entradas de dinero, pero también como es una igualdad, seguimos atendiendo a la teoría de la partida doble, esa igualdad nos dice, ok, todas tus entradas deben corresponder a tus salidas. Entonces, con esto que vimos hoy, vayan haciendo ustedes 2019, yo mañana lo hago rápido, y también el día de mañana ya utilizamos estos para ver por qué, en qué se ocupan, pero hacemos flujo de efectivo, ¿no? Y así, para flujo de efectivo no me da tiempo, porque lo voy a hacer de las dos formas, lo voy a hacer de forma directa y de forma indirecta, entonces nos quedaríamos a medias, ya no me da el tiempo. Los vería entonces el día de mañana. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestro, todo bien. No, gracias. ¿Anotaron la formulita para sacar sus diferencias? Sí, profesor. Sí, maestro. Entonces los vería el día de mañana y mañana continuamos con este estado financiero y es muy probable que empecemos también con análisis financiero. Nos vemos el día de mañana. Bonito día. Gracias, igual. Gracias. Recording stopped.